Imagínese conduciendo solo en una noche fría cuando decide llevar a un misterioso extraño. Revela un secreto que nadie más podría saber, la verdad sobre el oscuro pasado que has ocultado toda tu vida. ¿Y si este extraño fuera un ángel, enviado con un mensaje del más allá, capaz de transformar completamente tu visión del perdón y del amor? Clara, una mujer marcada por traumas pasados, se enfrenta a un viaje sobrenatural que la obliga a afrontar las cicatrices más profundas de su alma. Mientras su auto se desliza hacia lo desconocido, Clara se encuentra atrapada entre la vida y la muerte, guiada por una figura celestial que la ayuda a encontrar la paz que siempre la ha eludido. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de perdonar a quienes más te lastimaron? Prepárese para una historia de redención, revelaciones sorprendentes y una experiencia cercana a la muerte que cambiará la vida de Clara para siempre. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Clara nació y creció en Toledo, una ciudad llena de historia, pero su propia historia estuvo lejos de ser pacífica. Desde pequeña se enfrentó a una dura realidad en casa. Su padre, Javier, era un hombre estricto que creía en la disciplina por encima de todo. Sin embargo, su forma de disciplinar muchas veces iba más allá de los límites de lo aceptable, resultando en abuso verbal y físico. Clara fue el principal blanco de su ira y frustración, lo que la llevó a crecer en un ambiente de miedo constante. La madre de Clara, Isabel, era una mujer sumisa, que rara vez se oponía a su marido. Clara veía a su madre como una figura distante, que nunca la defendió de la agresión de su padre. Esta distancia maternal hizo que Clara se sintiera completamente sola en su sufrimiento. Aprendió desde el principio a tragarse las lágrimas y guardarse para sí el dolor que enfrentaba. El silencio se convirtió en su compañero constante y creía que nadie jamás comprendería su dolor. En el colegio, Clara se destacó como una alumna ejemplar. Siempre obtuvo las mejores notas, pero esta excelencia académica no fue suficiente para complacer a su padre. Javier nunca reconoció sus esfuerzos, y cualquier fracaso, por pequeño que fuera, acarreaba un severo castigo. Con el tiempo, Clara desarrolló una personalidad retraída, suspicaz y siempre alerta. Evitaba en la medida de lo posible interactuar con sus compañeros y, cuando lo hacía, era superficial. Cuando Clara tenía 18 años, su padre falleció repentinamente de un infarto. Aunque la muerte de Javier trajo un alivio inmediato, las cicatrices emocionales que dejó quedaron profundamente grabadas en el alma de Clara. Sintió una mezcla de alivio y culpa, un sentimiento confuso que la había acompañado durante años. La ausencia de su padre no le trajo la paz que esperaba y los dolorosos recuerdos continuaron atormentándola. Clara decidió continuar su vida lo más alejada posible de cualquier recuerdo de su padre. Se mudó a otra parte de Toledo, estudió literatura en la universidad y se hizo profesora. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, siguió cargando con el peso de su pasado. Clara evitó las relaciones profundas y permaneció emocionalmente distante, temerosa de revivir el trauma que había experimentado en la infancia. A los 35 años, Clara vivía sola en un pequeño departamento, dedicándose al trabajo y a la lectura. Sus alumnos la admiraban por su inteligencia y dedicación, pero pocos sabían lo que pasaba en su interior. Nunca había compartido con nadie el abuso que sufrió a manos de su padre, ni siquiera con sus amigos más cercanos. El secreto que guardaba era una parte inseparable de su identidad, algo que creía que nunca podría quedar expuesto. Una fría noche de diciembre, después de una larga reunión en el colegio, Clara regresaba a casa. Las calles de Toledo estaban desiertas, envueltas en una espesa niebla que parecía tragarse la ciudad. Conducía lentamente, mientras el suave sonido de la música clásica sonaba en la radio, tratando de sacudirse el sentimiento de soledad que solía invadirla en las noches de invierno. Mientras conducía por una carretera mal iluminada en las afueras de la ciudad, vio algo que la hizo agarrar con más fuerza el volante. Al costado de la carretera, un hombre alto e imponente vestido con un largo abrigo negro hacía señas para que lo llevaran. Clara vaciló. No era propio de él detenerse ante extraños, especialmente en un lugar tan aislado. Sin embargo, había algo en la postura del hombre que la hizo reconsiderar. No parecía amenazador, al contrario, su presencia destilaba una calma inexplicable. Tras unos segundos de vacilación, Clara tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre, detuvo el coche junto a él. El hombre se acercó lentamente al coche y se inclinó hacia la ventana. «Buenas noches», dijo, su voz profunda y suave resonó en la quietud de la noche. «¿Podrías llevarme al siguiente pueblo?».
Clara lo miró a los ojos, que brillaban inusualmente a la tenue luz de los faros. Algo dentro de ella le decía que no debía confiar en extraños, pero al mismo tiempo se sentía obligada a ayudarlo. Con un gesto casi automático, abrió la puerta del pasajero. «Adelante», dijo, su voz sonaba más firme de lo que sentía. El hombre le agradeció con una leve sonrisa y subió al auto. Al cerrar la puerta, Clara sintió una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubiera vivido ese momento antes. Durante unos minutos continuaron en silencio, con Clara tratando de descifrar por qué se había detenido por ese hombre. Parecía perdido en sus propios pensamientos, mirando por la ventana como si conociera cada detalle del paisaje. Finalmente decidió romper el silencio. «¿A dónde vas exactamente?», preguntó, tratando de ocultar su ansiedad. El hombre se volvió hacia ella y su mirada penetrante la hizo sentir como si pudiera ver a través de ella. «No iré muy lejos», respondió con calma. «En realidad, creo que estoy aquí para ti, Clara». Su corazón casi se detuvo cuando escuchó su nombre. ¿Cómo supo quién era ella? Una ola de miedo y desconfianza recorrió su cuerpo, pero trató de mantener la compostura. «¿Me conoces?», preguntó Clara, tratando de no mostrar el shock que sentía. El hombre esbozó una sonrisa enigmática. «En cierto modo, sí. Estoy aquí para decirte algo importante, algo que necesitas escuchar». La mente de Clara empezó a correr, buscando una explicación racional a lo que estaba pasando. Sin embargo, antes de que ella pudiera responder, él continuó: «Clara, tu padre, Javier, me pidió que te entregara un mensaje». Clara quedó paralizada cuando escuchó el nombre de su padre salir de labios de aquel desconocido. Por un momento pensó que todo era una broma de mal gusto. ¿Cómo pudo ese hombre saber de Javier, de su nombre y más aún de lo que representó en su vida? Su mente empezó a buscar desesperadamente alguna explicación lógica, pero nada parecía tener sentido. Miró al hombre que estaba a su lado, tratando de encontrar alguna pista en su rostro sereno. «¿Cómo sabes de mi padre?», preguntó Clara, su voz ahora llena de incredulidad. El hombre, todavía tranquilo, mantuvo la mirada fija en ella. «Porque soy mensajero, Clara», respondió sin apartar la mirada. «Me enviaron para entregarte un mensaje que necesitas escuchar, algo que tu padre nunca pudo decirte en vida». Esas palabras resonaron en la mente de Clara, mezclándose con sus dolorosos recuerdos. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta mientras luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. «Eso es ridículo», murmuró Clara, sacudiendo la cabeza. «Mi padre murió hace años. No podría haberte enviado». Intentó sonar firme, pero la inseguridad en su voz era evidente. El hombre solo sonrió levemente, como si esperara esa reacción. «Entiendo que es difícil de creer, pero sabes que en el fondo hay cosas que no podemos explicar», dijo con voz suave y llena de convicción. «Estoy aquí para ayudarte a encontrar la paz con el pasado que tanto te atormenta». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en las palabras del hombre que la impactó profundamente, como si estuviera tocando una herida que ella intentaba ocultarse. «Mi padre nunca me trajo la paz», respondió ella, con una mezcla de amargura y tristeza en su voz. «Él solo me causó dolor». El hombre asintió, comprendiendo. «Lo sé, Clara. Y es exactamente por eso que estoy aquí. Javier realmente se arrepiente de las cosas que te hizo y quiere que lo sepas». Las palabras del hombre cayeron sobre Clara como un peso inmenso. La idea de que su padre, incluso después de muerto, pudiera haberse arrepentido de sus acciones era algo que nunca había considerado. Durante años, cargó con su ira y su dolor como un escudo, protegiéndose de la posibilidad de perdonarlo. ¿Por qué ahora?, preguntó, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿Por qué no dijo eso cuando estaba vivo?». El hombre miró por la ventana, como si buscara las palabras adecuadas. «A veces la gente no se da cuenta de lo equivocada que estaba hasta que es demasiado tarde», dijo finalmente. «Javier era un hombre imperfecto, pero ahora comprende cuánto te hizo daño. Me pidió que te dijera que lo siente profundamente y que quiere que encuentres la paz en tu corazón. El perdón, Clara, es la clave de esa paz». Sus palabras fueron como un golpe en el pecho de Clara. Nunca había pensado en perdonar a su padre. La idea parecía imposible, casi absurda.
Mientras el silencio llenaba el auto, Clara comenzó a sentir una extraña mezcla de emociones. Parte de ello quería rechazarlo todo, creer que era solo una mentira, una ilusión creada por su propia mente. Pero otra parte, más profunda, sintió algo de verdad en las palabras del hombre. La ira que había cargado durante tanto tiempo comenzó a mezclarse con una sensación de alivio, como si, finalmente, pudiera empezar a soltar el peso que llevaba. El tiempo pareció ralentizarse en ese momento y Clara empezó a sentir una presión cada vez mayor en su pecho. Su respiración se volvió superficial y el mundo que lo rodeaba comenzó a perder el foco. Todo en lo que podía pensar eran en las palabras del extraño a su lado. Las emociones que había reprimido durante años ahora estaban saliendo a la superficie, mezcladas con una creciente sensación de pánico. Nunca se había permitido enfrentar la idea de perdonar a su padre, y ahora la confrontaba de una manera devastadora. De repente, Clara se dio cuenta de que se había distraído del camino. Con un sobresalto, centró su atención en el volante, pero ya era demasiado tarde. La carretera se había vuelto resbaladiza a causa de la niebla y la humedad, y el coche empezó a derrapar. Intentó desesperadamente controlar el volante, pero el vehículo perdió el control y se salió de la carretera, cayendo por un terraplén empinado. El sonido del metal retorciéndose y el vidrio rompiéndose llenó sus oídos mientras el auto giraba fuera de control. Al momento siguiente, todo quedó en silencio. Clara no podía moverse, tenía los sentidos entumecidos por el shock. Lo único que pudo distinguir fue el sonido de su propio jadeo y el leve olor a gasolina. Todo a su alrededor era oscuro y confuso. Intentó mover los brazos, pero un intenso dolor la detuvo. Se dio cuenta de que estaba atrapada en el coche y no podía salir. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba comprender la gravedad de la situación. Fue entonces cuando Clara notó algo extraño, el hombre al que había llevado ya no estaba a su lado. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Esto la dejó aún más desorientada. Empezó a preguntarse si todo había sido un delirio, una alucinación provocada por el estrés. Pero sus palabras, el mensaje sobre su padre, todavía resonaban en su mente, tan claro como antes. Clara empezó a preguntarse si esto era real o si estaba perdiendo la cordura. De repente, una luz intensa llenó el interior del auto, cegando a Clara por un momento. Era una luz cálida y reconfortante, diferente a todo lo que había experimentado antes. En medio de ese resplandor, una figura comenzó a formarse, volviéndose más clara a cada segundo. Era el hombre, el mismo al que ella había llevado, pero ahora parecía diferente. Había algo sobrenatural en su apariencia, algo que hacía que Clara sintiera una paz inexplicable, a pesar de la situación caótica en la que se encontraba. «Clara», dijo, su voz sonaba como un eco lejano, pero al mismo tiempo cercano y claro. «No tengas miedo. Estoy aquí contigo». Su presencia, rodeada de esa luz, pareció neutralizar el miedo y el dolor que Clara estaba sintiendo. Por un breve momento, se preguntó si ese era el final, si estaba a punto de morir. Pero había algo en su forma de hablar que le hizo creer que aún no era su momento. «Tienes algo importante que hacer, algo que debes resolver», continuó. Clara sintió que las lágrimas corrían por su rostro, una mezcla de dolor físico y emocional. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con la voz temblorosa. «¿Por qué ahora?». El hombre la miró con ternura y comprensión. «Porque mereces la oportunidad de encontrar la paz que nunca tuviste», respondió. «Y porque hay algo más esperándote al otro lado de este momento». Sus palabras parecían tener un significado profundo, algo que Clara todavía no podía entender del todo, pero que la conmovió intensamente. A medida que la luz alrededor de Clara se intensificó, ella comenzó a sentir como si la sacaran de su cuerpo. El dolor físico que sentía comenzó a disminuir, reemplazado por una sensación de ingravidez, como si estuviera flotando. El coche destruido, el barranco y la oscuridad circundante comenzaron a desaparecer, dando paso a un vasto espacio iluminado. Clara miró hacia abajo y se dio cuenta de que estaba dejando su cuerpo atrás, todavía atrapado entre los restos del auto. El hombre, ahora claramente identificado como un ángel, estaba a su lado, guiándola en esta transición. «No tengas miedo, Clara», dijo el ángel, su voz trayendo un consuelo inexplicable. «Lo que estás viviendo es una travesía, pero aún no es el momento de partir». Clara lo miró confundida y asustada. «Entonces, ¿qué es esto?».
¿A dónde voy?, preguntó, su voz haciendo eco en ese espacio etéreo. El ángel sonrió suavemente, como si entendiera sus dudas y temores. Estás en un lugar entre los mundos físico y espiritual. Aquí tendrás la oportunidad de encontrar respuestas y, lo que es más importante, de encontrar la paz que has estado buscando durante tanto tiempo. Clara sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. Siempre había sido escéptica ante cualquier cosa sobrenatural, pero ahora se enfrentaba a una realidad que desafiaba todo lo que creía. ¿Y mi padre?, preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. ¿Está él aquí? El ángel asintió, confirmando lo que temía y deseaba al mismo tiempo. Sí, Clara. Tu padre está aquí, esperando para hablar contigo. Tiene algo importante que decirte, algo que no pudo expresar en vida. Las palabras del ángel la hicieron sentir una ola de emociones encontradas. Una parte de ella quería huir, evitar esa confrontación que sabía que sería dolorosa. Pero otra parte, más profunda, sabía que necesitaba escuchar lo que su padre tenía que decir. Estoy lista, dijo finalmente, tratando de sonar valiente, aunque el miedo todavía estaba presente. El ángel puso su mano sobre el hombro de Clara, un gesto de apoyo que la hizo sentir un poco más fuerte. Recuerden, no están solos. Estoy aquí para guiarlos, dijo. De repente, el ambiente alrededor de Clara empezó a cambiar. La intensa luz dio paso a un ambiente más familiar, una estancia sencilla y acogedora, que parecía emanar calidez y tranquilidad. En el centro de la habitación, sentado en una silla, estaba Javier, el padre de Clara. Parecía diferente, más joven y menos amargado que la última vez que lo había visto. Javier se levantó al verla, sus ojos se llenaron de una tristeza y un arrepentimiento que ella nunca antes había notado. Clara, dijo, con la voz temblando de emoción. Hija mía, me alegro mucho de que hayas venido. Clara sintió que las lágrimas corrían por su rostro nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de una emoción que no podía describir. ¿Por qué?, fue todo lo que pudo decir, con la voz quebrada mientras intentaba expresar la avalancha de sentimientos que estaba experimentando. Javier dio un paso adelante, pero se detuvo respetando su espacio. Cometí un gran error, Clara. Y no hay suficientes palabras para expresar cuánto lo siento. Esas palabras, que había esperado escuchar durante tanto tiempo, finalmente fueron dichas. Pero en lugar de un alivio inmediato, Clara sintió un dolor agudo, como si las heridas que había enterrado durante tanto tiempo se estuvieran reabriendo. ¿Por qué me hiciste esto?, preguntó, su voz llena de angustia. ¿Por qué nunca me amaste? Javier bajó la cabeza y sus propias lágrimas cayeron en silencio. Estaba perdida, Clara. Estaba consumida por mi propio dolor y frustración, y terminé de desquitarme contigo. Pero siempre te amé, incluso si nunca lo demostré de la manera correcta. Clara sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras de su padre resonaron en su mente, mezclándose con los dolorosos recuerdos de su infancia. Nunca imaginó que algún día escucharía a Javier, el hombre que más la lastimó, pidiéndole perdón. Durante años, Clara cargó con la ira y el resentimiento como una armadura, creyendo que nunca podría perdonar el abuso que sufrió. Pero ahora, ante la imagen arrepentida de su padre, algo dentro de ella empezó a cambiar. Javier dio otro paso hacia Clara, con los ojos fijos en los de ella, rogando en silencio una oportunidad de redención. No espero que me perdones de inmediato, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Pero quiero que sepas que, desde el fondo de mi corazón, lo siento por todo. Te fallé como padre, y eso es algo que tendré que cargar para siempre. Clara sintió una mezcla de tristeza y compasión al escuchar las palabras de Javier. Parecía un hombre diferente, más humano, más vulnerable de lo que jamás había sido en la vida. Clara cerró los ojos por un momento, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Pensó en todos los años de dolor, en todas las noches en las que lloró sola, deseando que su vida fuera diferente. Pero también pensó en la posibilidad de dejar finalmente atrás esa carga que había cargado durante tanto tiempo. Me lastimaste más que nadie, dijo finalmente, con la voz temblorosa por la intensidad de sus emociones. Pero no quiero cargar con este dolor para siempre. Las palabras de Clara parecieron traer nueva esperanza a los ojos de Javier. Dio un paso adelante y extendió la mano, pero vaciló, como si temiera que su toque pudiera romper el frágil momento de reconciliación.
Clara, desearía poder retroceder en el tiempo y hacer todo de manera diferente. Pero sé que eso no es posible. Lo único que puedo hacer ahora es pedirte perdón y esperar que algún día puedas encontrar en tu corazón la capacidad de perdonarme. La sinceridad en su voz hizo que Clara se diera cuenta de que realmente lo sentía. El ángel, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante y puso su mano en el hombro de Clara, como para recordarle que no estaba sola en ese momento. Perdonar no significa olvidar, dijo en voz baja. Significa liberar el peso que has estado cargando y permitirte encontrar la paz que tanto deseas. Las palabras del ángel resonaron profundamente en Clara, quien supo que esta era su oportunidad de liberarse finalmente del pasado. Con el corazón acelerado, Clara miró a su padre a los ojos. No sé si estoy lista para perdonarte por completo, pero creo que puedo intentarlo, dijo, con la voz llena de emoción. Javier pareció respirar por primera vez desde que empezaron a hablar. Eso es más de lo que podría pedir, Clara. Gracias. Los dos permanecieron en silencio por unos momentos, permitiendo que la intensidad del momento se disipara lentamente. Clara sintió que una ligereza comenzaba a apoderarse de ella, como si las cadenas que la ataban al pasado comenzaran a soltarse. Todavía sentía dolor, aún quedaban muchas heridas por sanar, pero el simple hecho de considerar el perdón era un paso importante. El ángel, al notar el cambio, sonrió suavemente. Estás en el camino correcto, Clara. Este es solo el comienzo de tu viaje hacia la curación. Con esas palabras, el paisaje circundante comenzó a desvanecerse y Clara sintió que la devolvían a la realidad. De repente, Clara volvió a quedar envuelta en la oscuridad, seguida de un silencio absoluto. Poco a poco, empezó a recuperar el conocimiento y sintió su cuerpo atrapado entre los restos del coche. El dolor volvió con fuerza, pero esta vez había una sensación de alivio mezclada con la agonía. Ella estaba viva. El sonido lejano de sirenas y voces devolvió a Clara al presente, recordándole dónde se encontraba. Con esfuerzo, abrió los ojos y vio las luces intermitentes de una ambulancia que se acercaba. Los paramédicos llegaron rápidamente y comenzaron a trabajar para sacar a Clara de los escombros. Mientras la liberaban con cuidado, sintió una oleada de gratitud por estar viva, mezclada con una profunda sensación de paz interior. A pesar de la gravedad del accidente, Clara sabía que había pasado por algo mucho más profundo que un simple roce con la muerte. Había enfrentado sus mayores temores, confrontado al fantasma de su padre y dado los primeros pasos hacia el perdón y la curación. Mientras la colocaban en la camilla, Clara intentó procesar todo lo sucedido. El ángel, el mensaje de su padre, el cruce hacia lo desconocido, todo parecía tan surrealista, pero al mismo tiempo, más real que cualquier cosa que jamás hubiera experimentado. Estoy aquí contigo, susurró una voz familiar en su mente. Era la voz del ángel, un recuerdo reconfortante que la acompañó mientras los paramédicos la llevaban a la ambulancia. De camino al hospital, Clara comenzó a reflexionar sobre lo que significó ese encuentro para su vida. Por primera vez en muchos años sintió que algo dentro de ella había cambiado. El peso del pasado se sentía menos opresivo y la idea de perdonar a su padre, algo que antes parecía imposible, ahora parecía una posibilidad real. Había una nueva luz en su corazón, una pequeña llama de esperanza que comenzó a calentar su alma, trayendo consigo la promesa de días mejores. Al llegar al hospital, Clara fue recibida por un equipo médico que inmediatamente comenzó a tratarla. Ella resultó herida, pero no en estado crítico. Mientras el equipo trabajaba, Clara cerró los ojos y volvió a pensar en el ángel. Sabía que, de alguna manera, ese encuentro había sido real, aunque no pudiera explicarlo racionalmente. Se sintió agradecida de haber tenido la oportunidad de confrontar su pasado, de escuchar las palabras que siempre quiso escuchar y, lo más importante, de comenzar a perdonar. En los días siguientes, mientras se recuperaba en el hospital, Clara siguió reflexionando sobre todo lo vivido. Sabía que el proceso de curación sería largo, pero ahora tenía algo que no tenía antes, esperanza. Sabía que ya no estaba sola en su viaje. El ángel y el mensaje de su padre le habían mostrado que había un camino hacia la paz, y Clara estaba decidida a seguirlo, paso a paso. Tras el accidente, Clara pasó varias semanas recuperándose. Su cuerpo necesitaba sanar, pero fue la curación emocional lo que realmente la desafió. Durante este periodo, Clara tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre la experiencia vivida. Cada detalle de ese encuentro sobrenatural permaneció vívido en su mente,
como si acabara de suceder. Las palabras del ángel y de su padre resonaban constantemente, animándola a continuar su camino de perdón. Clara decidió que necesitaba afrontar su pasado de forma más activa. Durante años se había escondido detrás de sus libros y su profesión, evitando lidiar con las heridas que le había dejado Javier. Pero ahora algo dentro de ella ha cambiado. Sabía que para seguir adelante necesitaba confrontar esos sentimientos, permitirse sentir el dolor, pero también dejar espacio para el perdón. Fue una tarea ardua, pero Clara estaba decidida a afrontar este desafío. Comenzó a asistir a sesiones de terapia, algo que nunca antes había considerado. Con el apoyo de un terapeuta, Clara comenzó a explorar las profundidades de sus recuerdos, revisitando momentos que había reprimido durante tanto tiempo. Al principio fue doloroso y agotador, pero con el tiempo Clara empezó a darse cuenta de que se estaba liberando del peso que llevaba. La terapeuta la animó a escribir cartas a su padre, expresando todo lo que nunca llegó a decir en la vida. Estas cartas se convirtieron en una parte esencial de su curación. Clara escribió sobre la ira, el miedo, el dolor, pero también sobre el amor que siempre quiso recibir y el perdón que ahora empezaba a encontrar en su corazón. Mientras escribía sentía que cada palabra la liberaba un poco más. La presencia del ángel, que antes parecía tan distante, ahora era una fuerza constante en su vida, guiándola y dándole la fuerza para seguir adelante. Clara también empezó a compartir su historia con algunas personas cercanas a ella. Por primera vez se permitió ser vulnerable y hablar del abuso que había sufrido. Para su sorpresa, recibió apoyo y comprensión. La gente la admiraba por su valentía y por estar dispuesta a enfrentar sus demonios internos. Cada vez que contaba su historia, se sentía más ligero, como si las cadenas del pasado finalmente se estuvieran rompiendo. Sin embargo, el viaje de curación no fue lineal. Había días en los que Clara sentía que retrocedía, que el perdón era una meta inalcanzable. Pero también en esos días recordaba las palabras del ángel: perdonar no es olvidar, sino dejar ir. Esto la animó a continuar, incluso cuando el camino parecía difícil. Con cada paso, Clara sentía que estaba más cerca de alcanzar la paz que tanto deseaba. Finalmente, Clara decidió que era hora de volver a visitar los lugares de su infancia, lugares que había evitado durante años. Regresó a la antigua casa de su familia, ahora abandonada, y caminó por las habitaciones que habían sido escenario de tanto dolor. En lugar de miedo, sintió una extraña calma. Los recuerdos todavía estaban allí, pero ahora ya no la controlaban. Clara había logrado algo que nunca creyó posible, la capacidad de mirar el pasado sin dejarse consumir por él. Conforme pasó el tiempo, Clara empezó a sentir que algo más la esperaba. Tenía la sensación de que su viaje con el ángel aún no estaba completo, que era necesario hacer algo más antes de poder avanzar de verdad. Fue entonces que, una noche tranquila, Clara tuvo un sueño vívido. En el sueño se encontraba de nuevo en aquella habitación luminosa donde había conocido a su padre por primera vez después del accidente. Esta vez, sin embargo, la habitación parecía aún más acogedora y la presencia del ángel era más tangible. El ángel apareció ante ella, con la misma expresión serena que la había consolado durante el accidente. «Clara», dijo con voz suave y familiar, «has recorrido un largo camino. Estoy orgulloso de ti. Pero hay algo más que debes hacer antes de que tu viaje esté completo». Clara lo miró, sintiendo una mezcla de paz y aprensión. «¿Qué más necesito hacer?», preguntó con la voz llena de expectación. El ángel extendió su mano, de repente, Clara se encontró nuevamente frente a su padre. Pero esta vez algo fue diferente. Javier ya no cargaba con la tristeza y el arrepentimiento que había visto antes. Parecía en paz, más ligero, como si le hubieran quitado un peso inmenso de encima. «Padre», dijo Clara acercándose a él, «he entendido muchas cosas desde la última vez que nos vimos. Entiendo que el perdón es un camino, y estoy dispuesta a continuar en este camino, por mí y por ti». Javier miró a Clara con ojos llenos de amor y agradecimiento. «Hija mía», dijo con la voz llena de emoción, «no sabes cuánto significa esto para mí. Saber que estás encontrando la paz que nunca pude darte en la vida es el regalo más grande que puedo darte». Recibir. Clara sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Sabía que finalmente estaba logrando lo que tanto deseaba, liberarse del pasado. Entonces intervino el ángel, cuya presencia irradió luz y calor. «Clara»,
La última parte de tu viaje es liberar completamente el perdón, no solo para tu padre, sino también para ti misma. Perdonarte por todo lo que has pasado, por todas las veces que te culpaste sin motivo. Eres digna de amor y paz, y ahora es el momento de aceptarlo completamente. Las palabras del ángel resonaron profundamente en Clara, quien sintió como si una parte de ella que había estado atrapada durante tanto tiempo finalmente fuera liberada. Clara miró a su padre por última vez, sintiendo que una profunda paz la invadía. Te perdono, padre, dijo con una convicción que nunca antes había sentido. Y también me perdono por todo. Estoy listo para seguir adelante. Javier sonrió, sus lágrimas se mezclaron con una expresión de alivio y alegría. Gracias, Clara. Que encuentres toda la felicidad y la paz que mereces. Con esas palabras la imagen de Javier comenzó a desvanecerse, pero el sentimiento de su presencia permaneció en Clara, llenándola de una serenidad indescriptible. El ángel se acercó a Clara y le puso una mano en el hombro. Hiciste lo que había que hacer. Ahora, tu alma es libre de seguir adelante, sin la carga del pasado. Clara sintió que una oleada de gratitud inundaba su corazón. Había completado su viaje de curación y estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. El sueño comenzó a desvanecerse y Clara se despertó a la mañana siguiente con una sensación de renovación y propósito. Despertar de ese sueño fue como salir de una larga y profunda inmersión en las aguas del alma. Clara se sintió renovada, como si le hubieran quitado un peso inmenso de encima. El sol de la mañana entraba por las ventanas de su habitación, trayendo consigo una luz que parecía reflejar la nueva paz que sentía en su interior. Sabía que este sueño no era solo un sueño, sino una experiencia espiritual que había completado su viaje de sanación. En los días y semanas siguientes, Clara empezó a notar cambios en sí misma. Había una ligereza en su paso, una serenidad en su mirada que antes había estado ausente. Comenzó a abrirse más a las personas que la rodeaban, permitiéndose crear conexiones más profundas y significativas. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que realmente estaba viviendo, en lugar de simplemente existir. El viaje del perdón había transformado su vida de una manera que nunca imaginó posible. Clara también comenzó a incorporar las lecciones aprendidas a su práctica docente. Continuó enseñando no solo sobre literatura, sino también sobre la importancia del perdón, la curación y el amor propio. Sus alumnos notaron el cambio y muchos se sintieron inspirados por su nuevo enfoque, que era más compasivo y empático. Clara se ha convertido en un ejemplo vivo de que por muy difícil que sea el pasado, siempre hay una manera de encontrar la paz y la felicidad. Además, Clara retomó el hábito de escribir, pero esta vez, sus palabras no fueron solo una forma de escapar de la realidad, sino de procesar y celebrar su viaje. Escribió sobre su experiencia, sobre el ángel, sobre la reconciliación con su padre y sobre el poder del perdón. Con el tiempo, esas palabras se convirtieron en un libro que publicó con la intención de ayudar a otras personas que también cargaban con el peso de un pasado doloroso. El libro fue bien recibido y Clara recibió innumerables mensajes de lectores agradecidos por compartir su historia. Con el tiempo, Clara también se permitió abrirse nuevamente al amor. Conoció a alguien que la entendió profundamente, que la apoyó en su viaje y la ayudó a seguir creciendo. Juntos construyeron una relación basada en la confianza, el respeto y el amor, algo que Clara nunca pensó que sería posible para ella. Esta nueva relación se convirtió en una fuente constante de alegría y seguridad, algo que antes parecía inalcanzable. Clara sabía que su viaje de sanación no había terminado por completo, ya que el perdón y la sanación son procesos continuos. Pero ella estaba en paz con eso. Sabía que, sin importar los desafíos que aún enfrentara, estaba equipado con las herramientas emocionales y espirituales para enfrentarlos. El ángel, aunque ya no estaba físicamente presente, había dejado una huella imborrable en su alma, guiándola siempre hacia la luz. Y así, Clara comenzó un nuevo capítulo de su vida, ya no como la mujer marcada por el pasado, sino como alguien que había encontrado la paz a través del perdón. La experiencia con el ángel, el mensaje de su padre, todo eso la cambió profundamente, mostrándole que por muy oscuro que sea el pasado, siempre hay una luz esperando para guiarla hacia un futuro mejor.